Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, buena tarde. No sé la hora a la que vayan a estar viendo este video que corresponde a la videoclase del día lunes 18 de mayo del 2020, ¿vale? Esta videoclase es para dar continuidad al tema del uso de los nexos en oraciones compuestas. ¿Sale? Recuerden que bueno, el tema principal es ese, justamente las oraciones, cuando una oración es simple, cuando una oración es compuesta, y cuando una oración es compuesta, qué tipo de nexo se está utilizando en esa oración, y si la oración es coordinante o subordinante. Recuerden que el carácter de la oración coordinante, en el caso de las oraciones coordinantes, quiere decir que las oraciones, pues de alguna forma, son independientes una de la otra. Ambas oraciones ya de forma separada, es decir, oración simple y oración simple, pueden ser pronunciadas de forma independiente y absolutamente se entiende lo que se quiere decir. En el caso de las oraciones subordinadas o subordinantes, son oraciones de carácter dependiente, ¿sí? Subordinado quiere decir que depende, por lo cual una oración no puede ser mencionada, una oración simple no puede ser mencionada sin la otra oración simple, ya que perderían sintaxis, perderían pues su intención de comunicar algo, ¿vale? Por tanto, una oración simple y otra oración simple tienen que estar enlazadas mediante el uso del nexo, ¿sí? Que en este caso va a ser según el carácter de la oración, coordinante o subordinante, ¿sí? Tengo aquí yo una plantilla para ustedes, una lámina, perdón, en la cual quiero decirles más o menos cuáles son las definiciones que vamos a utilizar. Voy a acercarla un poquito para que puedan revisarla, ¿sí? Y se las voy a ir explicando poco a poco, ¿vale? Bueno, en primer lugar viene la definición, ¿sí? Me voy a acercar un poquito para poder írsela leyendo. Dice aquí: el uso de los nexos en oraciones, ¿sí?, compuestas de carácter subordinante. Eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Subordinante, acuérdense que subordinante quiere decir oraciones compuestas que están utilizando un nexo que las vincula, ¿sí?, a cada una de las oraciones simples. Son oraciones compuestas de las cuales cada una está vinculada mediante un nexo, ¿sí? Y en el caso de la oración compuesta subordinante, pues una sí depende de la otra, ¿vale? Ahí dice abajo la definición de subordinante, en este caso del contexto del español. Subordinante quiere decir que una depende de la otra, ¿vale? Bueno, más abajo dice, ¿cuáles son los nexos de carácter subordinante en las oraciones compuestas? Bueno, hay varios, hay más o menos un aproximado de 10 tipos de nexos. Hoy vamos a revisar únicamente 5, ¿sale? Recuerden que la clase del viernes revisamos los nexos que correspondían a las oraciones de carácter coordinante, ¿sale? Oraciones compuestas de carácter coordinante, ¿sale? Es decir, de carácter independiente una de la otra. En este caso, hoy revisaremos las oraciones compuestas subordinantes, es decir, de carácter dependiente, ¿sí? Y cómo se vinculan mediante qué tipos de nexos. Vamos a revisar 5 nexos el día de hoy. El primero de ellos es el nexo causal, ¿vale? Nexo causal. El nexo causal, ¿sí?, aquí está su definición, dice, indica cuál es la causa de la oración principal. Aquí voy a hacer una pequeña pausa para explicarles esto. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque los nexos, tanto el causal como el consecutivo y el concesivo, ¿sí?, pueden estarlos confundiendo, los pueden confundir. Son 3 nexos que al parecer suenan igual, ¿sí?, los pueden llegar a confundir, pero aquí hay algo bien importante que les va a dar el tip para que no se confundan. Creo que algo de lo más importante, además de ubicar el verbo conjugado para saber cuando una oración es simple, ¿sí?, o de saber si la oración tiene 2 o más verbos, aunque solo uno esté conjugado y que por lo tanto esté utilizando una perífrasis verbal, algo de lo más importante es saber identificar cuando una de las oraciones es la oración principal, ¿sí? O sea, recuerden que si estamos hablando de oraciones compuestas, quiere decir que estamos hablando de oraciones que incluyen 2 oraciones simples. Una oración compuesta es una oración formada, ¿sí?, por 2 oraciones simples, es decir, cada una tiene su propio verbo conjugado, cada una indica una acción que se está realizando, pero solo una de ellas es la oración que realmente nos importa dar a entender. Es la oración que de alguna manera nos interesa que se entienda, ¿sí?, que lo sepan los demás.
Recuerden que en ocasiones pasadas yo les decía, les daba algunos ejemplos. Yo les decía, por ejemplo, ¿no? Yo voy a darles un mensaje, ¿sí? A lo mejor las dos cosas son importantes, obviamente por eso se las digo, si no, no se las diría. Pero he utilizado este ejemplo para que se entienda cuál es el mensaje principal, ¿sí? Miren, la oración compuesta es la siguiente. Te invito a comer tacos. Avísale a tus papás, ¿sale? Esa es la oración compuesta. Está compuesta porque tiene ya dos verbos conjugados. El primero, en la primera oración, es te invito, ¿sí? Yo te invito a comer tacos, ¿sale? Te invito a comer tacos. Ahí el verbo conjugado es invito, en tiempo presente. Yo invito, ¿sale? Yo te invito a ti. Comer no es un verbo conjugado. Comer está presentado en una forma infinitiva, ¿sí? Es de carácter impersonal. Comer, ¿sí? Terminación ar, ir. No está conjugado en ningún tiempo. Yo comer, tú comer, el comer. No indica presente, pasado, futuro, ¿sale? Pero el verbo que está conjugado en esa primera oración es invito, ahorita, en este momento, tiempo presente. Yo lo estoy haciendo, yo te estoy invitando, ¿sale? Yo te invito a comer tacos. Coma, ¿sí? Aquí la coma, recuerden que sustituye el uso del nexo. Para indicar la siguiente oración, avísale a tus papás. Tú avísales, ¿sale? El verbo aquí es avisar en su forma infinitiva, pero ya está siendo conjugado. Avísale ahorita a tus papás, ¿sale? Es un verbo, en este caso, que está utilizando un pronombre. Es un verbo morfológico al cual se le añade un pronombre. Avísale a tus papás, ¿sale? Lo mismo que diría les avisas, avísales, ¿sí? Les avisas a tus papás. Pero no importa, bueno. Aquí en este caso la oración compuesta, te invito a comer tacos, avísale a tus papás, tiene una oración de las independientes que es la principal. Aunque la oración es compuesta, está formada por dos oraciones simples, solo una de ellas es la principal, la que realmente me interesa más. ¿Cuál es en este caso la oración principal? ¿Cuál es el mensaje que realmente me interesa a mí que tú sepas? ¿Sí? Una, que yo te invito a comer tacos, o que le debes avisar a tus papás. Vamos a hacer el ejercicio de esta forma. Vamos a imaginar, ¿sí?, que yo llego y de repente solamente te digo, oye, te invito a comer tacos. Puedes aceptar, puedes no aceptar y punto, se entiende. Pero si yo llego así de la nada, ¿no? Vamos a suponer que llego de la nada y te digo, oye, avísale a tus papás. Tú me vas a preguntar, ¿qué quieres que les avise, no? ¿De qué estás hablando? Esa no es la oración principal, ¿se dan cuenta? Una oración compuesta siempre va a tener, ¿sí?, de carácter subordinante. Una oración compuesta de carácter subordinante siempre va a tener una oración que es la más importante, es la oración principal, y a la cual yo voy a abreviar en las láminas como OP, ¿sale? Oración principal. Es bien importante saber ubicar la oración principal, porque depende de eso que ustedes sepan qué tipo de nexo es el que se está utilizando, si es causal o concesivo. Causal quiere decir, ¿sí?, cuando hablamos del nexo causal, la pregunta que nos tenemos que decir nosotros es ¿cuál es la causa de la oración principal? ¿Qué causó la oración principal? ¿Sí? Y cuando hablamos de consecutivo, ¿sí?, hablamos de cuál fue la consecuencia de la oración principal. No es lo mismo decir qué causó la oración principal que una vez que se realizó la oración principal, qué consecuencias tuvo, ¿sí? Una es causal y otro es consecutivo. Bueno, según la lámina, lo que tengo aquí en la lámina, en la explicación, justamente dice así, voy a acercarlo un poquito más. Nexo causal, ¿cuál es la causa de la oración principal? Nexo concesivo, ¿sí? Es decir, tendríamos que informarnos o tendríamos que decirnos a nosotros mismos que tiene que ser la oración subordinada algo que sea contrario a la oración principal. Por eso siempre hay que saber identificar la oración principal. Eso es súper fundamental. Siguiente, nexo. Nexo coordinante, ¿sí? Perdón, nexo condicional de la oración principal, ¿sale? La oración principal, dice aquí, está condicionada por otra oración que es subordinante, ¿sí? Una oración que no depende, perdón, una oración que depende, ¿vale? Y el cuarto dice aquí, el nexo de carácter consecutivo, es decir, la consecuencia de la oración principal, ¿sale? Siguiente, nexo relativo. El nexo relativo dice así,
la definición para que se entienda, ¿sale? Brinda una explicación adicional de la oración principal. Esas son las definiciones que utilizaríamos. Lo vamos a ir viendo poco a poco, no se preocupen. Para que lo ejemplifiquemos así, vamos a utilizar una sola oración principal, ¿sí? Una sola oración principal de las subordinantes, ¿sí? Que tenga una explicación o que genere información sobre las consecuencias que tuvo o cuáles fueron las causas de esa oración principal, etcétera, etcétera, ¿vale? Según cada anexo. Pero no vamos a cambiar de oración principal para que ustedes vean cómo el trabajo sí depende de identificar el mensaje principal de una oración compuesta, o sea, la oración que es principal. Yo tengo aquí para ustedes el uso de la oración principal. Este es el ejercicio que les voy a poner, ¿vale? Dice así. La oración principal en este caso, a ver si se alcanza a ver, si lo alcanzan a ver así, para que no se transparente el reflejo, ¿sale? Dice así. Vamos a utilizar el verbo ir, ¿de acuerdo? El verbo ir es un verbo infinitivo, ¿sí? Aquí está presentado en forma infinitiva, terminación ar, er, ir, ¿sale? No está conjugado, pero en la oración lo vamos a conjugar, obviamente. Se está presentando aquí en infinitivo. Es un verbo de carácter irregular en la clasificación, es decir, un verbo que cambia su raíz léxica a la hora de conjugarse, no la mantiene. Recuerden eso, lo vimos en temas anteriores. Cuando un verbo es irregular, quiere decir que el verbo no cambia, no modifica, perdón, cuando es irregular, modifica su raíz léxica, no la mantiene. Cuando el verbo es regular, mantiene su raíz léxica a la hora de conjugarse. ¿Sale? Como en el caso de comprar. Comprar es un verbo regular, porque el verbo cuando se conjuga en presente, pasado, futuro u otros tiempos, u otros modos, el verbo mantiene su raíz léxica, que es C-O-M-P, comp. ¿Sale? Yo compro en este momento, yo compré en el pasado, yo compraré en el futuro, yo compraría en el futuro si algo sucede antes, yo compraba en el pasado, ¿sí? Etcétera, etcétera. Se supone que yo compre en este momento, ¿sale? Para los subjuntivos. Te gustaría que yo compre, me gustaría que él compre, ¿sí? No cambia la raíz léxica, pero en el caso del verbo ir, el verbo ir cambia totalmente su raíz léxica a la hora de conjugarlo en diferentes tiempos. Yo voy. Ahorita ya cambió por completo. De IR pasó a VOY. ¿Sí? Yo voy, yo fui en el pasado, yo iba en el pasado, yo iré en el futuro, yo iría en el futuro. ¿Sí? Cuando el verbo modifica una parte de su estructura, no mantiene su raíz léxica, el verbo se convierte en irregular. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a usar este verbo de carácter irregular. Verbo ir de carácter irregular. Y al mismo tiempo es un verbo auxiliar. Recuerden que nosotros veíamos en algunas categorías de las clasificaciones de los verbos, cuando un verbo era transitivo, cuando un verbo era intransitivo, cuando un verbo era copulativo, cuando un verbo era auxiliar, etcétera, etcétera. En este caso es un verbo auxiliar, es decir, es un verbo que se utiliza auxiliando a otro verbo, que realmente sería el principal, ¿sí? Para explicar una acción, ¿sí? Una acción que está compuesta por dos verbos. Por ejemplo, en el primer caso, ¿sí? Si yo dijera, y en este momento yo voy, y ahí se acabara la oración, ustedes me preguntarían, pues que a dónde vas, ¿no? O qué cosa, ¿no? Entonces necesito de otra acción que es la principal, realmente la acción principal de esta oración, ¿sí? Por la cual está siendo auxiliada por el verbo ir. Por eso es un verbo auxiliar. El verbo ir no es transitivo, ¿sí? No puede recaer sobre un objeto. No puede decir, oye, yo voy una pizza, ¿sale? Puede estar acompañado de un complemento directo. Yo voy rápidamente, pero aún así necesita la otra acción. ¿A dónde vas rápidamente, no? No, yo voy rápidamente al cine, por ejemplo, ¿no? O yo voy rápidamente a comprar. Ahí está el otro verbo, que es el verbo principal. Voy a comprar, ¿sale? Bueno, es un verbo de carácter auxiliar. ¿Queda claro? Bueno, ¿cómo lo vamos a utilizar ese verbo en la oración? Dice el siguiente ejemplo. Iré a comprar pintura. Esa es nuestra oración principal. Aquí está, ¿sale? Iré a comprar pintura. Es tiempo futuro, ¿sale? Futuro simple indicativo. Lo voy a hacer, si es algo que lo voy a hacer, iré a comprar pintura, ¿sale? Eso es lo que a mí me interesa que ustedes sepan, que yo realizaré esa acción de ir a comprar pintura. Yo iré a comprar pintura. Esa es mi oración principal, ¿sale? Es lo que realmente me interesa que sepan. Y después puedo agregarle la otra oración simple para que se vuelva oración compuesta,
¿sí? Mediante el uso de un nexo. Aquí no voy a usar comas, ya voy a meter un nexo para que se entienda, ¿sale? ¿Qué tipo de nexo puedo meter? Bueno, puedo meter, como lo decía en la otra lámina, un nexo que indique cuál es la causa de esa oración principal. ¿Por qué voy a ir a comprar esa pintura? ¿Por qué iré a comprar esa pintura? ¿Cuál es la causa de que compre esa pintura? Ah, pues fácil. ¿Cuáles son los nexos que puedo utilizar? En el caso de los causales, puedo utilizar por qué, ya que, debido a que, etcétera, etcétera. Todo lo que indique cuál fue la causa de esa oración principal. ¿Vale? Iré a comprar pintura porque mi casa necesita una remodelación o porque necesito remodelar la casa, ¿no? ¿Queda claro? Iré a comprar pintura debido a que está a buen precio, por ejemplo. Iré a comprar pintura porque, etcétera, etcétera. Y agregan la otra oración subordinada. Ahora fíjense, vamos a identificar cuál es la oración principal. Iré a comprar pintura debido a que está en promoción. ¿Sí? Si yo llego con ustedes y les digo, oigan, voy a ir a comprar pintura, se entiende perfecto lo que voy a hacer, ¿sale? Pero si yo llego y les digo la subordinada, necesito a fuerza de la principal para que se entienda. Si yo llego y les digo, oye, ya que está en oferta, no se entiende lo que yo quiero decir. Por eso es que esta oración es de carácter subordinante. Y el nexo que se está utilizando es un nexo causal. Indica la causa de la acción principal. La oración principal es que iré a comprar pintura. Recuerden, la oración principal no es ya que está en descuento. Ya que está en descuento no es la oración principal. ¿Sale? Esa es la subordinada. Depende de la oración principal. Y la principal es que voy a ir a comprar pintura. Iré a comprar pintura. ¿Sale? Esa es la principal. Entonces, ¿cuál es la causa de esa oración principal? Ah, pues la encontramos mediante el nexo causal. ¿De acuerdo? Siguiente ejemplo. Con el mismo ejemplo, iré a comprar pintura. Ahora vamos a utilizar un nexo de carácter concesivo. ¿Vale? Un nexo de carácter concesivo. Aquí está. El concesivo, según las definiciones, era algo, ¿sí?, que de alguna manera iba en contra de la oración principal. No explicaba nada de las causas de la oración principal, tampoco explicaba las consecuencias, pero generaba una acción contraria a la oración principal. Recuerden que nuestra oración principal es iré a comprar pintura, ¿sale? ¿Cuáles nexos podemos usar en el caso de los nexos concesivos? Aquí está. Concesivo. Incluso por más que, pues vamos a usar el de por más que, ¿sale? Iré a comprar pintura por más que tú me digas que no lo haga, ¿sí? Iré a comprar pintura por más que tú me digas que no, ¿sale? Es decir, indica una contrariedad a la oración principal, algo que va a ir en contra de la oración principal, pero no es causa ni consecuencia, ¿sale? Es algo que va contrario a. Iré a comprar pintura, ¿sí?, por más que insistas que no lo haga, ¿sale? Iré a comprar pintura aunque ya tengo yo pintura en mi casa. Iré a comprar pintura aunque ya tenga 2 cubetas en mi casa, ¿sale? Algo que indicaría contrariedad a la oración principal, ¿sí? Recuerden, oración principal es iré a comprar la pintura. No puedo llegar y decirles la subordinada, oye, aunque yo tengo 2 cubetas en mi casa. ¿De qué estás hablando? No te entiendo. ¿Sale? Necesito la oración principal. Muy bien. Número 3. Tercer ejemplo. Tercer nexo. Nexo de carácter consecutivo. Es decir, hablamos de consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de la oración principal? Para eso hay que saber cuál es la oración principal. Recuerden, nuestra oración principal en este ejemplo es que voy a ir a comprar la pintura. ¿Sale? ¿Qué nos indicaría la consecuencia de ir a comprar pintura? ¿Cuál sería la consecuencia? Podemos encontrarla mediante el nexo consecutivo, de consecuencia, ¿sale? Iré a comprar pintura, ¿sí?, por lo que me gastaré todo mi dinero. Gastarme mi dinero, ¿sí?, es la consecuencia de que voy a ir a comprar pintura, ¿sale? ¿Qué otros nexos hay? En el caso de los nexos de carácter consecutivo, aquí está, consecutivo, bueno, por lo que, o el otro es así que, ¿sale? O cualquier otro nexo que nos indique la consecuencia de esa acción, ¿sale? No la causa,
tampoco algo contrario, sino la consecuencia, es nexo consecutivo. Iré a comprar pintura, así que tardaré mucho tiempo, ¿no? No estaré en casa todo el día, por ejemplo. ¿Se queda claro? Si yo llego y les digo la oración subordinada, no tendría sentido. Si yo llego y les digo, oigan, por lo que no estaré en casa todo el día, sí, ustedes, pues obviamente no me entenderían, se quedarían con cara de, ¿qué está diciendo este cuate, no? Pero si yo les menciono la oración principal y después la subordinada enlazada por este nexo de carácter consecutivo, entonces se entiende perfectamente. Oigan, iré a comprar pintura, ¿sí? Por lo que, ¿no? Así que no estaré en casa todo el día. ¿Queda claro? Bueno, espero que sí, vayamos checando sus dudas, sus comentarios a través de la plataforma. Ustedes saben que pueden comunicarse conmigo, yo con gusto les resuelvo las dudas que tengan. Siguiente nexo para el día de hoy, nexo de carácter condicional, ¿sale? El nexo de carácter condicional nos indica una condición de la oración principal. La oración principal va a estar condicionada a una oración subordinada. Es decir, condición quiere decir, o condicional quiere decir, que no se va a poder realizar si antes no sucede la oración subordinada. Mi oración principal en este caso es, iré a comprar pintura, ¿sí? Pero si la condiciono, si esta acción la condiciono a otra oración subordinada, quedaría, por ejemplo, de la siguiente forma. Iré a comprar pintura siempre y cuando termine de hacer la tarea, por ejemplo, ¿no? Siempre y cuando termine pronto, ¿sale? Otro deber que esté haciendo, ¿no? Iré a comprar pintura siempre y cuando lave los trastes, ¿sí? Iré a comprar pintura si mi mamá me deja, por ejemplo, ¿no? Si mi mamá me da permiso. Iré a comprar pintura si me pagan en la quincena. ¿Queda claro? Es decir, mi oración principal sigue siendo la misma, iré a comprar pintura, pero ahora esa oración principal, sí, está condicionada por una oración secundaria. Aunque pareciera ser que la otra manda, la secundaria, no es así. La oración secundaria o la oración subordinada, si yo llego y se las menciono, no se entendería, ¿no? Si yo llego y les digo, oigan, solo si me pagan en la quincena. Y si solo si te pagan en la quincena, ¿qué cosa, no? ¿Te vas a mochar o qué? No, pues no, solo si me pagan en la quincena iré a comprar pintura, ¿sale? Esa es mi oración principal. Vámonos con el último de los nexos. Por cuestiones de tiempo ya nos pasamos un poquito y se va a hacer pesado el video. Último nexo, nexo de carácter relativo. El nexo de carácter relativo brinda una explicación adicional a la oración principal, ¿sí? ¿Cuáles son los nexos que podemos utilizar para que nos brinden una explicación? Bueno, aquí dice la cual o el cual, ¿sí? La que o el que o cuando, ¿no? Por ejemplo, vamos a utilizar cuando, en el caso de esta misma oración. Iré a comprar pintura cuando esta baje de precio, ¿sí? Si yo llego y les digo, oigan, cuando esta baje de precio, y me quedo así, ustedes no entenderían porque les estoy enunciando la oración subordinada. Pero si les enuncio, si les menciono la oración principal acompañada de la oración subordinada mediante el nexo, se entiende perfectamente lo que yo decía. Oigan, iré a comprar pintura cuando esta baje de precio, ¿sí? Cuando baje de precio. ¿Queda claro? O vamos a utilizar el nexo el cual, por ejemplo, o la cual. Iré a comprar pintura, la cual me hace falta en casa, por ejemplo. ¿Queda claro? Oración principal, oración subordinada. Uso de nexos en oraciones compuestas de carácter subordinante, es decir, que depende una de la otra. ¿Queda claro? Es el tema que quería revisar el día de hoy. No son todos los nexos que podemos usar, faltan otras 5 categorías, pero las estaremos viendo con el paso de los días, ¿va? ¿Queda claro? Les mando un muy fuerte abrazo, chicos. Cuídense mucho, deseo que se encuentren de maravilla. Deseo que tengan un excelente inicio de semana y sigan echando todas las ganas del mundo como siempre lo hacen. La verdad es que estoy muy orgulloso de todos y de cada uno de ustedes. Espero que nos veamos muy pronto. Sí, todavía no hay fechas definidas para nuestro regreso a clases presenciales, pero seguimos en espera de lo que digan las autoridades educativas a nivel federal y de lo que diga nuestra Secretaría de Salud. Así que, sin más por el momento, nos queda que seguir acatando las indicaciones para para preservar la salud, ¿sí? Y mantenernos todavía durante esta cuarentena resguardados en casa, ¿vale? Cuídense mucho, estamos en contacto y estoy pendiente de ustedes a través de plataformas y a través de grupos de WhatsApp.
Nos vemos muy pronto, chavos.